Referencias de bases de datos científicas y repositorios. Hoy iniciaremos explorando la importancia de las bases de datos científicas y los repositorios en el desarrollo de investigaciones académicas. Definición y tipos. Base de datos científicas son las colecciones organizadas de información frecuentemente utilizadas para acceder a la literatura académica. Los repositorios son archivos digitales que almacenan publicaciones, tesis y otros documentos científicos. Los tipos son abiertos, institucionales o de tipo temático. Tanto las bases de datos como los repositorios son pilares en la era digital del conocimiento, donde la calidad y la accesibilidad de información juegan un papel crucial en el avance de la ciencia y la tecnología. A lo largo de este tema aprenderemos cómo citar correctamente estos recursos según el formato Vancouver, asegurando que los elementos esenciales como el autor, el título del recurso, la fecha de consulta y enlace permanecen. Estén siempre presentes. Al final revisaremos ejemplos prácticos y aplicaremos los principios aprendidos en una actividad que fortalecerá su comprensión. Las bases de datos son plataformas organizadas que permiten localizar información científica de alta calidad, de forma rápida y eficiente. Son fundamentales porque aseguran que los investigadores puedan basar su trabajo en estudios revisados por pares, lo que garantiza la fiabilidad de sus fuentes. Ejemplos de bases de datos son la PubMed o el Scopus. Los repositorios son espacios digitales que almacenan diversos tipos de documentos académicos, desde tesis hasta informes técnicos. Estos recursos no solo facilitan la difusión del conocimiento, sino que también democratizan su acceso, especialmente a través de repositorios de acceso abierto. Ejemplos de repositorios, el de CONACYT. Componentes para citar en Vancouver. Los elementos esenciales para una cita es autor o autores, si aplica, título del documento o recurso, nombre de la base de datos o repositorio, fecha de consulta, dirección URL o DOI. Vamos a describir brevemente cada componente y enfatizar su importancia en garantizar la trazabilidad de las referencias. Estructura general en estilo Vancouver. Formato autor, punto y seguido, título del recurso, punto y seguido, nombre de la base de datos o repositorio, entre corchetes internet, lugar de publicación, punto y seguido, editor, año, se abren corchetes para indicar en qué fecha fue consultado, año, mes, día, se cierra corchetes, punto y seguido disponible en dos puntos, la URL o el DOI. Tenemos que detallar con ejemplos ficticios cómo se pueden organizar estos elementos y lo haremos también con elementos reales. ¿Cuáles son las particularidades en la citación? Explicar casos especiales podría a ustedes servirles de ayuda para bases de datos. En las bases de datos se prioriza el DOI sobre los enlaces directos y en los repositorios se menciona la versión o edición del documento. Si aplica, debemos incluir un número de referencia correspondiente. Ejemplo 1 de una base de datos. Ejemplo, Smith, es otro autor, Do.R. Ponemos el título, análisis del cambio climático, su impacto, punto y seguido. Vamos a poner la base de datos, en este caso es PubMed, entre corchetes internet, cierro corchetes, año, y entre corchetes vamos a poner la fecha en que ustedes consultaron. Año, mes abreviado, día.
Se cierra el corchete si se pone disponible, y la liga a la página. Ejemplo 2 es de un repositorio. Universidad Nacional Autónoma de México, informe sobre energías renovables, entre corchetes internet, México, repositorio UNAM, año 2020, abrimos corchetes de consulta, año, mes, día, se cierra el corchetes, disponible en, y se coloca la liga. Errores comunes en este tipo de medios de consulta. Tenemos que resaltar la importancia de verificar cada elemento antes de finalizar una referencia. Estos errores que debemos tratar de evitar revisando es la fecha de consulta, no debemos de omitirla. Utilizar un enlace roto o no permanente. La manera de eliminar este error pues es cuando tengas todas tus referencias, ingresar a cada enlace. No especificar el tipo de recurso. El tipo de recurso puede ser una base de datos o un repositorio, y también entre corchetes colocar la palabra Internet, que es un repositorio de tipo digital o una base de datos de tipo digital. Les pongo una figura donde se pueden ver bases de datos y repositorios internacionales muy reconocidos a nivel mundial. Herramientas de apoyo. Para estas situaciones les recomendamos Zotero y Mendeley, son herramientas de tipo digital para gestionar referencias. Y recomendación 2 es revisar las guías específicas para bases de datos. Promover el uso de software y recursos adicionales es una buena estrategia. Actividad práctica. Esta actividad tiene como objetivo que refuercen la aplicación práctica del estilo Vancouver en la citación de recursos electrónicos. Citar bases de datos y repositorios científicos en estilo Vancouver. 1. Instrucciones. Lee las siguientes fuentes proporcionadas. Escribe la referencia en estilo Vancouver para cada una. Verifica que incluyas todos los elementos necesarios: autor, título, base de datos o repositorio, fecha de consulta y URL o DOI, cómo se aplique. Fuente, les he proporcionado dos fuentes. Una es un artículo extraído de la base de PubMed y la otra es un informe técnico publicado en el repositorio nacional del CONACYT. Su tarea será elaborar una referencia para cada fuente siguiendo el formato Vancouver. Recuerden, los componentes son esenciales que hemos discutido: el autor o institución responsable, el título del recurso, la fuente o plataforma donde se encuentran, la fecha de consulta y el enlace permanente, ya sea un URL o un DOI. Presten especial atención a los detalles como el orden y la puntuación, ya que estos son cruciales para las referencias bien elaboradas. Al finalizar, podrán comparar sus respuestas con las referencias correctas, las cuales revisaremos juntos, para aclarar dudas, corregir posibles errores. Este ejercicio no solo fortalecerá su comprensión teórica, sino también su habilidad práctica, que es fundamental para la redacción científica. Fuente 1, es base de datos, es una base de datos. Artículo, título, Advance in Renewable Energy, una sistemática revisión, ¿verdad? El autor es Johnson P. y Lee R. y Smithy, son 3 autores. Está publicado en PubMed, en la base de datos PubMed, su DOI de ingreso y la fecha de consulta 2024, diciembre 12. ¿Ok? Fuente del repositorio 2 es un ejemplo de un repositorio, la otra fuente. El título es Informe técnico sobre la contaminación ambiental en México. El autor, aquí es un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, entre paréntesis se ponen sus siglas INSC. Está publicado en un repositorio nacional de CONACYT.
su URL de ingreso y la fecha de consulta, 2024-12-12. La propuesta, esta actividad tiene objetivo que ustedes vean cómo escribirían esta práctica en estilo Vancouver, ¿verdad? Entonces pongo los autores Johnson P., Lierre y Smithy, avances, punto y seguido, avances, el título en energía renovable, dos puntos, una sistemática revisión, hasta aquí termina el título, punto y seguido, PubMed es su base de datos, entre paréntesis, internet, punto y seguido, 2022 es el año en que se publica y entre corchetes la fecha de consulta, año, mes abreviado y día. Disponible y se pone la página para tener acceso a esta fuente. El segundo ejercicio hablábamos de un repositorio y el autor era un organismo, ¿verdad? Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se ponen sus siglas entre paréntesis, punto y seguido, el título de este documento, Informe Técnico sobre Contaminación Ambiental en México. Entre corchetes se pone la palabra Internet, punto y seguido, el país, México, dos puntos, Repositorio Nacional de CONACYT, es donde está, el año donde se publica y entre corchetes la fecha de consulta, cuando lo vieron, año, mes y día, en este caso 2024, diciembre 12. Disponible y ponemos la liga de acceso a este documento. Las referencias que les presento son para poder escribir este tipo de fuentes, pero también que nos llevan a la aplicación del estilo Vancouver en manuscritos y medios para generales.